Food Medical Center. Caminemos juntos. Maravilloso, de un tema bien bonito que es la diabetes. Pero vamos a quitar el mito de que la diabetes llega por un susto. Todos absolutamente tenemos un conocido, un familiar, un amigo que te platica que a su mamá le dio diabetes porque le dio un susto. Falso, 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 falso. Ahí les va. ¿Por qué a mi comadre, a mí o a mi tía o a mi mami le dio diabetes y creemos que fue por un susto? Simple. Es que esto hasta me emociona, no sé cómo empezar. Fíjense, la diabetes, mucha gente la vincula con que aparece en pacientes tras un susto, una angustia, un coraje, algo que los hace rabiar, ¿no? No es verdad, completamente no. Les voy a platicar de una forma súper sencilla por qué surge esto. Normalmente este vínculo empezó a surgir porque mucha gente cuando pelea, cuando lo roban, lo asaltan, cuando tiene una riña con alguien que quiere, con un familiar, con su esposo, con sus hijos, normalmente empieza a haber una situación emocional muy fuerte. Algo que hace que se eleven sustancias en su cuerpo, que genera descargas de adrenalina y una serie de cosas. Cuando esto sucede, el coraje, la furia, la molestia, la impotencia que viene a nosotros después de un susto, ¿no? De un coraje, sucede que, vamos a poner el escenario de mi mamá. Yo tengo una mamá, es una mamá de 70 años de edad, de 50 años de edad quizá, y ella empieza a pelear con uno de mis hermanos. Empiezan a pelear por situaciones personales de ellos, hay una riña, empiezan los gritos, todo el desajuste familiar que empieza, e inmediatamente después, mamá, tras el coraje, tras la furia, tras que la hija salió corriendo de la casa, de repente cae, ¿no? Desmayada. Y todos nos espantamos, todos salimos corriendo y yo decimos, mamá, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué sucedió? ¿Estás bien? ¿No? Y la mamá ahí entre sustos y angustias y preocupaciones, estoy bien, solo me siento mal. Nos platica ella, me siento mal. Evidentemente nosotros como hijos, como gente que los amamos, como familiares, como amigos, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo llevamos a un hospital. Llevamos a nuestro familiar al hospital, lo metemos rápido, llega a urgencias, un médico llega corriendo asustado, atiende a nuestro familiar y sale y nos dice, acabo de encontrar que tu mamá tiene 470 de azúcar. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Mi mamá tiene azúcar alta? O sea, ¿es diabética? No lo puedo creer. En ese momento vino una conexión donde creemos que el susto, el coraje, la furia, la rabia que mi mamá estaba pasando fue la responsable de que el azúcar elevara. Falso. Lo que sucedió fue aquí, que fue un evento, un hallazgo casual. ¿Qué es un hallazgo casual? Probablemente mi mami ya tenía muchos años con la enfermedad, pero no nos habíamos dado cuenta. Fue la situación de urgencia lo que hizo que nosotros la lleváramos y el médico lo encontró de manera casual. Pero ha sido tanta gente que la han diagnosticado en estas circunstancias que lo primero que vino a nuestra mente de manera sensata es creer que lo que sucedió fue que mi mamá estaba sana y tras el coraje que le hizo pasar mi hermano, de repente detona con diabetes. Pero es falso. Hay un detrás y se los voy a explicar en este momento. Entonces, por favor, compartan. Una vez más, aquí voy a hacer un stop, voy a esperarme unos segundos porque de verdad es momento de compartir una vez más. Yo sé que ahorita dicen cómo, o sea, ya les platiqué el escenario, ya les dije cómo es que sucede todo esto. Ahora compártanlo porque les voy a decir por qué sucedió esto, por qué les estoy diciendo que probablemente llevaba muchos años atrás con los niveles altos de azúcar y no nos habíamos dado cuenta. Ahí les va. ¿Compartieron? ¿Ya compartieron? Yo quiero ver que sí. Estoy segura de que sí. Muchos de ustedes ya están compartiendo. A ver qué maravilla. Miren, ¡qué maravilla! ¡Excelente! Ale Tomás nos manda saludos. Ale, un fuerte abrazo y un beso. Muchas gracias por
por compartir. No olvides compartir. Piensa. ¿A quién tienes que tenga diabetes en casa? Familia, amigos. Ale, por favor, comparte. Ahorita es momento de compartir. Si tú sabes que, no sé, tu tía tiene diabetes, compártelo. Tía Juanita, compartido. Ajá. Tío Ramiro, compartido. Fly, saludos, doctora Tejeda. Hey, un abrazo y un beso. Sabes que los quiero mucho, de verdad. Mil gracias por estar aquí viéndonos. Les agradezco mucho. Ale, gracias por compartir. Acabo de verte compartir. Mil gracias. De verdad, perfecto. Compartan. Hay mucha gente que quiere ver este video, que le va a interesar. Vamos a regresar porque ahorita que estoy viendo aquí. Perfecto. Fíjense. Hice esta pausa porque quería que compartieran. Entonces, ahí les va. Les dije que era completamente falso, que era un mito esto de que la diabetes surgía tras un susto o un coraje. Fíjense qué fue lo que pasó. ¿Por qué mamá, el doctor, la encontró con 470 de azúcar? Ajá. Tras el coraje, tras el susto, tras la furia. Resulta que mi mamá, ajá, o el paciente con diabetes, tiene este escenario. Es un paciente que cuando él nació, el hecho de ser latino, ¿ven por qué les dije que iba este video para todos, para Colombia, Venezuela, Argentina, los latinos sobre todo? Ajá, porque resulta que cuando nosotros nacemos, cuando somos mexicanos particularmente, porque el mexicano con mucha facilidad desarrolla diabetes, cuando nosotros nacemos con un páncreas que no es capaz de producir la suficiente insulina. A ver, ¿de qué me está hablando, doctora? ¿Qué es el páncreas? ¿Qué es la insulina? A ver, ¿qué está sucediendo? Bien fácil. Nosotros tenemos un órgano en el cuerpo que se llama páncreas. Este páncreas es el encargado de producir insulina. La insulina es una hormona simple que viaja en la sangre por todo el cuerpo humano y se encarga de todo el azúcar que nosotros comemos, de convertirla en energía dentro de la célula para que nosotros nos podamos mover. En pocas palabras, si yo como azúcar en estos momentos, vamos a suponer que ahorita decido tomarme un refresco. Me tomo el refresco, me lo empino, glu, 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 llega a mi intestino. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues mi intestino lo va a absorber. Posteriormente llega una sustancia, la hormona, la insulina, llega y se encarga de introducir ese refresco a mi músculo, a este que ven aquí. Yo sé que no es el más grande, pero aquí está. Ajá. Entonces, llega a mi músculo y ¿qué creen que puedo hacer? Correr, subir, bajar. Ajá. Cuando nosotros no tenemos azúcar en el cuerpo, nos sentimos cansados. Entonces, fíjense, realmente el azúcar es buena en nuestro cuerpo cuando tenemos la oportunidad de convertirla en energía. El problema radica en que mi páncreas es un órgano, cuando soy diabético, que dejó de producir insulina. ¿Qué? O sea, no produce insulina y por consiguiente no puedo metabolizar el azúcar. Y el azúcar no se mete a mis células y entonces no puedo correr, no puedo hacer ciertas cosas y se empieza a acumular en mi sangre porque sí la ingerí, sí me la comí, sí está en mi sangre, pero no hubo nadie que hiciera que el azúcar que estaba en mi sangre se metiera al músculo y el músculo lo aprovechara. Ahora, vámonos para atrás. Ajá, bien sencillo. Si ustedes analizan al paciente que diagnosticaron en el hospital con diabetes, en este caso mi mami, que es un ejemplo, ajá, fíjense, vámonos al escenario. Mamá probablemente llevaba varios meses diciéndonos, me siento mal, me siento cansada. La veíamos en la sala viendo su novela y en una condición donde la veíamos con poca energía, ¿no? Notábamos, mamá nos refería que estaba orinando mucho. ¿Qué crees, hijo? Me he estado tomando, no sé, tal vez 4 o 5 litros de agua y estoy orinando, híjole, una cantidad impresionante. Yo creo que si me tomo 2 litros, orino 3, ¿no? Si me tomo 3 litros, orino 4. Si me tomo 5 litros, estoy orinando 6 o 7.
y te empieza a decir, y tengo mucha sed. Ay, hijo, no sé por qué, tengo una sed insaciable. No la puedo controlar. Ay, mamá, pues probablemente no has tomado suficiente agua, por eso tienes tanta sed. Y le justificamos el por qué tenía sed nuestra mamá, y probablemente haya sido porque, no sé, hacía mucho calor, vivimos en la playa, o porque seguramente como te fuiste a trabajar no tomas agua. Siempre justificamos, pero fíjense, estamos diciendo dos cosas bien importantes. Mamá, meses antes me había dicho que se sentía cansada. Segunda, me comentó que tenía mucha sed. Tercera, estaba orinando mucho en el día. Y me platicó que por las noches se paraba a orinar, que tenía cierto tiempo, que se paraba 2 veces, 3 veces a hacer pipí. Y eso no lo hacía hace 10 años, o hace 15. Empezó de un tiempo para acá a notarlo. Normalmente el paciente con diabetes empieza a tener alteraciones en su piel, entonces a veces empieza a tener resequedad. Y no sabemos por qué, de repente mamá tiene unas crisis de ansiedad por comer. Sí, vámonos, fíjense cómo le estoy describiendo a un paciente que uno dice, sí, como que algo andaba así mi mamá antes del susto. Mamá de repente llegaba y decía, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, voy a comer. Y se sentaba y se comía, si siempre se comía 3 taquitos, pues ahora se comía 5, ¿no? Si siempre se comía un platito de arroz, ahora se comía 2. Pero una hambre, una ansiedad por comer que llama la atención. Esos son los síntomas o los datos que nos debieron haber dicho que probablemente mamá empezaba a tener diabetes, pero no lo sabíamos. Cuando pasa el evento, el desfortunio, el estrés, el coraje, es cuando mamá cae en una crisis naturalmente emocional, y nosotros la vemos en una situación tan mal que la llevamos corriendo al hospital. Y en el hospital nos dicen, efectivamente, tiene diabetes, tiene 470 de azúcar. Fíjense, entonces, ¿qué fue lo que pasó con el páncreas? El páncreas lo que hizo fue, fíjense qué hermoso, el páncreas produce la insulina, debió haber, todo lo que ella comía, lo debió haber convertido en energía dentro del músculo. Pero el páncreas dejó de producir insulina poco a poco, hasta que llegó un momento en que, como producía muy poquita, no alcanzaba a metabolizar todo lo que comía mi mamá. Entonces, lo que sucedió fue que se empezaron a elevar los niveles de azúcar. ¡Qué interesante! Oiga, doctora, ¿y por qué dejó de producir insulina el páncreas? Bueno, yo les hago una reflexión de esta manera. Yo les digo, el páncreas es como un tanque de gasolina. Simple, así de sencillo. La gasolina es la insulina. Punto. Vamos a suponer, nosotros nacemos como latinos, como mexicanos, nacemos con un páncreas que nos entregan con el 80% de la carga de gasolina. Pero un europeo nace con su tanque de gasolina al 100%. Fíjense, la diferencia de culturas y de nuestros hábitos. El mexicano cuando nace, ¿qué hacemos en los pueblitos? Les damos atoles a los niños, les damos galletitas, les damos tortillas, les damos pan. En las mismas ciudades lo hacemos, o sea, créanme, lo hacemos muchísimo. Pero aquí es como que un poco más evidente, ¿no? Entonces, fíjense, les damos una mala alimentación a los niños desde muy chiquitos. Desde muy pequeñitos nos sentimos orgullosos de ellos, de que coman galletas Marías, nos sentimos bien orgullosos de que coman. Algunas mamis, o sea, aventureras, les dan refresco a los bebés, ¿no? Entonces, fíjense, el pequeñito nace con su tanque de gasolina al 80%. Entonces, él tiene el compromiso de recorrer ese tanque de gasolina, suponiendo que la vida fuera de la Ciudad de México, les pongo un ejemplo porque yo estoy en la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Acapulco. Estos son los 100 años de vida de una persona. Entonces, el niño nace y empieza a alimentarse de cierta manera. Cada vez que nosotros comemos azúcar de manera excesiva,
por ejemplo, un refresco, un taco de carnitas, un pastel, chongos zamoranos, lo que ustedes quieren azucarado, helado. Lo que yo hago es que lo como, lo ingiero, llega a mi intestino y mi intestino, ¿qué creen que hace? Se alarma, se mortifica y dice, ¡ah! Me está mandando demasiada azúcar esta paciente, esta mujer, este hombre, en este caso el paciente diabético. Bueno, todavía no es diabético ahí, fíjense, todavía no lo es, pero ingiere demasiada azúcar y entonces el cuerpo es tan maravilloso, pero tan maravilloso que ¿qué creen que hace? Lo convierte en grasa. Los excesos de azúcar los convierte en grasa. Entonces, cuando llega al intestino, se metaboliza y se va a una vía donde una se va a azúcar y otra se va a grasa. El problema radica en que, pues sí, el primer helado, el segundo helado, los primeros 100 helados, lo alcanza a hacer maravilloso el cuerpo. Pero un día empieza a acumular demasiada grasa el cuerpo. Y esto como que lo pone en alerta y ya no, la insulina está trabajando y está trabajando por todos los excesos de carbohidrato, meterlos al músculo. Pero un día ese páncreas, ese tanque de gasolina, deja de producirla. Ya no produce más insulina. Y entonces el azúcar se empieza a acumular. Los triglicéridos y el colesterol pues, también de alguna manera. Entonces empiezan a subir los niveles de azúcar y la insulina ya no se produce porque ya no hay. Y es cuando les digo que es el ejemplo del recorrido de Cuernavaca a Acapulco, porque yo soy un coche. Yo nací para tener un recorrido de 100 años de vida de México a Acapulco, y resulta que por haber dado acelerones en mi vida, por andar acelerando el coche, resulta que me acabé la gasolina de a México a Cuernavaca. Y entonces me restan otros 40 años más de vida, otros X número de kilómetros de Cuernavaca a Acapulco, que el resto de los recorridos me los aviento sin gasolina. Y ahí es cuando nos encontramos con la diabetes, porque ya no tengo insulina que permita que mis azúcares se mantengan en valores normales. Se empiezan a elevar y empezamos a tener el cuadro clínico característico de un paciente con diabetes. ¿Se dan cuenta? No sé si alcancé a ser muy clara con lo que les platiqué, yo espero que sí, pero vean cómo el diagnóstico de la diabetes no fue estrictamente vinculado, bueno, sí fue vinculado emocionalmente, pero no hay una explicación clara científica que diga que efectivamente un susto, un coraje nos va a generar la presencia de diabetes. Entonces, vamos a borrarnos ese chip de que la causa de que mi mami desarrollara diabetes fue estrictamente el problema del coraje. Es falso. Hay una explicación y es que simplemente por el hecho de ser latinos o mexicanos, nosotros nacemos con un páncreas que no tiene la capacidad de trabajar los 100 años de vida. Los 100 años de vida no los va a trabajar, probablemente solamente tiene la capacidad de trabajar para 60 años. Por eso es que desarrollamos diabetes a los 50, a los 60. Es súper interesante. Acabamos de hablar un tema que a mí en lo personal creo que vale la pena compartir, vale la pena saber, para que no tengamos miedo del susto, de los corajes, que eso no lo podemos controlar. Pero vean qué interesante es este mundo de la diabetes. Vean cómo hemos, todo este tiempo hemos creído que la diabetes es terrible, y no lo es tanto. Realmente es una enfermedad que lo único que nos pide es que seamos comprometidos, que entendamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y nos da la oportunidad de preservar nuestra salud. Sí, así es. No tenemos por qué pasar por situaciones o tragedias terribles con la enfermedad
si nosotros como pacientes nos comprometemos. Pero tenemos que empezar por lo más simple, a entender la enfermedad para que podamos tomar buenas decisiones. Yo siempre he pensado, siempre he dicho, un paciente informado es capaz de tomar buenas decisiones. Entonces, con lo que les acabo de transmitir hoy, creo yo que podemos hacer mucho por todos aquellos que hemos creído que la diabetes surge de esta manera. Compártanlo. Este video vale la pena mucho compartirlo porque de verdad es una manera extraordinaria de entender qué es lo que está pasando con la diabetes. Entonces, vale la pena. Y hay mucho tema que podemos platicar. Vamos a ver qué está pasando en Facebook. ¿Qué me han escrito en todo este tiempo que yo he estado aquí? La verdad es que... Ay, Mago Mejía, Mago... Les voy a platicar de Mago porque es una paciente adorable. La conocí ayer, fíjense, ayer vino a mi consulta. Mago Mejía, un encanto. Siempre Mago nos hace favor de escribirnos. Ayer que la vi en el consultorio me llené de entusiasmo porque me dijo, doctora, le veo todos sus videos, leo todos sus artículos y me dijo, soy Mago. Y yo, Margarita, que no se empezó a llenar su historia clínica, me dice, soy Mago Mejía. Y levanté la cara y le dije, Mago, claro, eres tú. O sea, la que me escribe en Facebook. O sea, Mago, besos y abrazos. Mil gracias por compartir, Mago. De verdad, gracias por seguirnos, gracias por vernos, gracias por escribirnos. Me encantó verte ahorita aquí. De verdad, mil gracias, Mago, mil gracias. Ann, ¿no? Nos escribe, me imagino que es Anita, nos manda likes. Entonces, padrísimo. Déjenme decirles que mi computadora está diferida en tiempos. Entonces, como está diferida en tiempos, a veces lo que yo diga va a estar como fuera de... Pues sí, lo que yo veo aquí no va a coincidir con lo que digo, con lo que ven ustedes, o al revés, más bien a mí me pasa. Pero bueno, finalmente yo les agradezco muchísimo que hayan tenido el tiempo de sentarse aquí conmigo, de ver este video, de tratar de entender un poquito más de la diabetes. Les agradezco, de verdad, mil gracias por compartir, mil gracias por sus likes, denos like. Ajá, mil gracias por sus corazoncitos tan bellos que veo también. Les dije, yo los leo a todos. De verdad es que me encanta leerlos, me encanta que me pregunten, me encanta que me escriban, me encanta que me compartan. No saben el gusto que me da, de verdad no saben el gusto que me da, la adrenalina que libero. A veces, les voy a platicar, ahorita empiezo a tener hasta la garganta un poquito reseca y hasta siento que hablo ronco por tanta energía que libero. Tengo tantas cosas que compartirles todos los días. Y me llena de entusiasmo saber que tengo un auditorio sentado aprendiendo acerca de diabetes. Todos los que están ahí en Facebook están aprendiendo muchísimo. Y yo lo voy a tratar siempre de hacer de la manera más sencilla. Porque estos videos van dirigidos a pacientes, a gente que quiere saber de la enfermedad. Hay muchos médicos de manera espectacular que controlan este tema maravillosamente. Pero ellos tienen una forma de expresarse distinta. Yo soy un médico que evidentemente trata de transmitirlo todo de una forma más sencilla, porque el objetivo es que lo aprendan, que ustedes lo entiendan, para que un día, cuando ustedes abran una revista, abran un libro, abran un artículo, lo puedan leer y tengan la capacidad de entenderlo, aún no siendo médicos. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Yo los invito una vez más, compartan. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Miren, nos manda aquí Itza Bravo, dice saludos a la señora Guadalupe, nos vemos en consulta, doctora. Claro que sí, Itza, muchísimas gracias, de verdad, Itza, por seguirnos, por vernos. Doña Guadalupe, le mando un fuerte abrazo, mil gracias, de verdad. Aquí nos vamos a ver en consulta, primeramente Dios. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, les agradezco todo. Y de verdad, estamos aquí en contacto. Nos vemos el día de mañana en otro Facebook Live. Les agradezco, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.